Secundaria tercer grado. Matemáticas. Congruencia y semejanza de triángulos. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, es un verdadero gusto volver a estar con ustedes en una sesión más de Aprende en Casa 2, dedicada a la asignatura de matemáticas. Soy el profesor José de Jesús Bernabé y me acompaña mi colega, el profesor Alberto Láenz. Profesor Bernabé, el gusto es mío. Saludos a las alumnas y alumnos que nos ven en todo el país. En esta sesión revisaremos varios aspectos de una de las figuras más importantes de la geometría. Me refiero al triángulo. Los materiales que vamos a utilizar en la sesión serán su cuaderno, bolígrafos, lápiz y regla. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regletas. Procuren hacer notas relevantes en su cuaderno, comprueben las soluciones que se presentarán y registren sus dudas e inquietudes. Ya conocemos varias de las propiedades de los triángulos, incluso gracias a ellas ya fueron capaces de resolver varios problemas. Sin embargo, con el fin de consolidar dichos conocimientos, hemos preparado este programa para todos ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos? Profesor Alberto y profesor Bernabé, soy María José, del Estado de México. Mis compañeros y yo, estudiantes de secundaria de todo el país, valoramos sus enseñanzas a través de Aprende en Casa 2. Por ello, varios estudiantes de diversas partes del país presentaremos lo que hemos aprendido a través de las sesiones. Así que participaremos en esta sesión. ¿Qué opinan al respecto? Pues me parece muy bien que así sea, María José. Yo no tengo inconveniente, al contrario, sacaré mi cuaderno y tomaré notas al respecto. ¿Qué opinas, profesor Bernabé? Estoy seguro de que esta sesión será de mucho provecho. Si los alumnos son los que nos comparten sus conocimientos, alumnas y alumnos, este espacio es suyo. Veo que sigue un video de Max, de Durango. ¿Cómo están, compañeros y compañeras de todo el país? Saludos desde el estado de Durango. Mi nombre es Max y hoy es mi turno para hablar. Y hoy les hablaré sobre qué son los triángulos. Los triángulos son polígonos o figuras planas que cuentan con 3 lados. Es el primer polígono que se puede trazar, ya que no es posible trazar polígonos con menos lados, dado que tiene 3 lados, 3 ángulos y también tiene 3 vértices. Los triángulos son figuras muy importantes por varias situaciones. Trataré de hablar de alguna de ellas. Lo primero que quiero comentarles es que, al sumar los 3 ángulos, da como resultado 180 grados. Esto resulta muy útil al momento de encontrar ángulos con valor faltante. Como todas las figuras planas, el triángulo tiene un perímetro, que al igual que los demás polígonos regulares, es el resultado de sumar los lados. En este caso, el perímetro del triángulo queda expresado por la fórmula P igual lado más lado más lado. Se lee perímetro igual a L más L más L. Asimismo, el triángulo posee un área, la cual podemos obtener mediante la fórmula A igual B por H sobre 2. Se lee área igual base por altura sobre 2. Por mi parte, eso es todo. Espero haberles podido ayudar a reforzar sus conocimientos. Hasta la próxima. Seguimos en Aprende en Casa 2. Muchas gracias, Max. Sigue Emily, directo de Guanajuato. Saludos, compañeras y compañeros. Mi nombre es Emily y soy alumna de secundaria del estado de Guanajuato y les hablaré sobre la clasificación de triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. Para su estudio, los triángulos se han clasificado de varias formas. Una de ellas es clasificarlos de acuerdo con sus lados, o mejor dicho, a la medida de ellos. Veamos cómo se clasifican. Si un triángulo tiene sus 3 lados iguales, se llamará triángulo equilátero. Y como ya mencionó mi compañero, los 3 ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados. Y si los 3 lados de un triángulo equilátero miden lo mismo, ¿qué creen que ocurra con sus ángulos?
Exacto, también serán iguales, es decir, que cada ángulo medirá 60 grados. El triángulo isósceles tiene como característica que dos de sus lados son iguales, por lo tanto el tercer lado tiene una medida distinta. Esto aplica a los ángulos también, ya que tendremos dos ángulos de una misma medida y un ángulo diferente. Dicha propiedad permite que este triángulo tenga varias formas, a diferencia del equilátero que solo puede tener una forma definida. Observe las distintas formas en las que se puede estar dibujado un triángulo isósceles. El último triángulo que se clasifica por la medida de sus lados es el triángulo escaleno. Este triángulo tiene como característica que ninguno de sus lados mide lo mismo que otro, es decir, que sus tres lados son diferentes, por lo tanto sus tres ángulos tienen medidas distintas. Hasta aquí mi participación. Gracias, Emily. Sigue Emiret de Veracruz. Compañeros y compañeras de toda la República Mexicana, mi nombre es Emiret y soy del estado de Veracruz. Y si bien mi compañero acaba de hablarles de cómo se clasifican los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados, ahora veremos cómo los triángulos también se clasifican por la medida de sus lados. Acompáñame a ver cuál es esta clasificación. El primer triángulo que vamos a estudiar es el triángulo acutángulo. Este tipo de triángulo es aquel cuyos ángulos internos son menores de 90 grados. Sabemos que los ángulos menores de 90 grados reciben el nombre de ángulos agudos, de ahí su nombre. El siguiente triángulo que veremos es el triángulo obtusángulo. Para que un triángulo entre en esta clasificación, es necesario que uno de sus ángulos sea obtuso, es decir, que sea mayor de 90 grados. Y una vez más, el nombre del triángulo viene del ángulo. Y por último, analizaremos el triángulo rectángulo. Este es uno de los triángulos más estudiados, ya que las aplicaciones de este son demasiadas como para enlistarlas en este video. Por ahora solo les diré que este triángulo tiene como característica que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Bien, espero que esta clasificación de triángulos haya sido clara para ustedes. Sin más, me despido de todos ustedes. Seguimos en Aprende en Casa 2. Un abrazo a distancia. Muchas gracias, Emiret. Sigue Miriam Palma del estado de Puebla. Es el momento de mi participación. Mi nombre es Miriam Palma del estado de Puebla y les hablaré sobre los triángulos congruentes. Sabemos que la condición para que dos triángulos, incluso dos figuras, se consideren congruentes, deben de tener las mismas medidas de los lados, o bien las mismas medidas de los ángulos. Sabemos también que, así como existen criterios para determinar la semejanza de los triángulos, también existen criterios para determinar si dos figuras son congruentes. En este caso, los criterios son: criterio número 1, lado, 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 el cual establece en donde dos triángulos son congruentes si las medidas de sus tres lados son iguales. Criterio número 2, lado, ángulo, lado, en donde dos triángulos son congruentes si son respectivamente iguales en dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. Criterio número 3, ángulo, lado, ángulo, en donde dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos con vértice en los extremos del lado también son congruentes. Y la anterior puede ser aplicada en la resolución de problemas. Veamos un ejemplo. Como podemos observar, en la imagen se encuentra un ángulo marcado con la letra X, es decir, que es un valor desconocido o una incógnita y necesitamos encontrarlo. Podemos observar que en el segmento AD y en el segmento AB son correspondientes, tienen la misma medida. También observamos que en el ángulo BAC y en el ángulo BAC tienen la misma medida. Sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados, por lo que el ángulo ABC es igual a 180 menos 115 grados, que es la suma de los otros dos ángulos, lo cual nos da como resultado 65 grados. Por los datos que obtenemos y la figura que podemos observar, podemos decir que el triángulo es congruente por el criterio ángulo, lado, ángulo, por lo cual el ángulo marcado con X mide 65 grados. Como pueden ver, conocer las características de los triángulos nos puede ser de mucha ayuda a la hora de resolver problemas. Hasta aquí llega mi participación. Hasta la próxima.
Gracias, Miriam Palma. Sigue Max, de Durango. Compañeros y compañeras de toda la República, y al igual que ustedes, soy alumno de secundaria. Quiero platicar sobre figuras semejantes. En específico, hablaremos de los triángulos semejantes. Sabemos que las figuras semejantes son aquellas que conservan la misma forma y medida de sus ángulos, aunque su orientación y tamaño sean diferentes. En esto es diferente de las figuras congruentes, que tienen la misma medida en sus ángulos y lados. Veamos la siguiente imagen. Ya sabemos que para poder identificar si una figura es semejante a otra, podemos recurrir a los criterios de semejanza. El primer criterio de semejanza nos dice que dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos son iguales. La medida de los triángulos determina la forma que una figura tendrá. Por ello, si dos de sus ángulos son iguales, podemos hablar de semejanza. El siguiente criterio nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos tiene la misma medida. Y finalmente tenemos un tercer criterio que nos dice que dos triángulos son semejantes si tres de sus lados son proporcionales entre sí. ¿Qué significa que sean semejantes? Que existe una relación de proporcionalidad entre los lados correspondientes. Compañeros y compañeras, hasta aquí termina mi participación. Gracias, Max. Ahora sigue Emily. Saludos compañeras y compañeros. ¿Cómo están? Yo resolveré un problema de triángulos semejantes. Queremos medir la altura de un árbol que se encuentra en nuestro terreno. No conozco la altura y no me es posible medirla debido a que se me dificulta escalarlo. ¿Qué podemos hacer para conocer su altura sin tener que medirlo realmente? Utilizaremos los conocimientos adquiridos sobre triángulos semejantes. Me voy a parar junto al árbol de tal forma que mi sombra se proyecte de la siguiente manera. Después medimos la sombra del árbol y la mía. La sombra del árbol mide 5.8 metros, mientras que mi sombra mide 2.3 metros. Sin embargo, yo sé que mi altura es de 1.5 metros. Ya sabemos que existe una relación de proporcionalidad entre los lados correspondientes de triángulos semejantes. Son semejantes porque cumplen con el criterio ángulo-ángulo. El ángulo recto y el ángulo recto y el ángulo que se forma con los rayos solares y el suelo son iguales. Así que la relación de proporcionalidad que existe entre la longitud de las sombras es la misma que entre la altura del árbol y mi altura. La relación de proporcionalidad entre 5.8 y 2.3 es el cociente de ambas cantidades. Al saber 5.8 entre 2.3 es igual a 2.52. La relación entre la sombra del árbol y mi altura es de 2.52. Así, la altura del árbol entre 1.5 es igual a 2.52. Despejo la altura del árbol y queda que la altura del árbol es igual a mi altura, 1.5 por 2.52. El resultado final es 3.78 metros. De tal forma que el conocimiento de triángulos semejantes nos permite obtener la altura del árbol sin la necesidad de escalarlo. La medida de la altura inaccesibles es tan solo uno de los usos de este aprendizaje. Esta fue mi participación. Hasta la próxima. Gracias, Emily. Sigue Moisés, del Estado de México. Saludos a todos y todas. Yo soy Moisés del Estado de México. Hablaré un poco sobre el triángulo rectángulo. Ya sabemos que es el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados o ángulo recto. Este ángulo se simboliza de la siguiente forma. Cuando en un triángulo veamos este símbolo, sabremos de inmediato que es un triángulo rectángulo. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. El otro lado, que siempre será más largo que los otros dos lados, se le llama hipotenusa. Y aunque a simple vista encontrar la hipotenusa en un triángulo rectángulo
como el que acabamos de visualizar pareciera ser muy evidente, permítanme mostrarle dos ejemplos en donde la hipotenusa no resulta tan obvia. No siempre es sencillo encontrar la hipotenusa a simple vista. Les diré una característica más de la hipotenusa: siempre es opuesta al ángulo recto. Así, en caso de que por la posición del triángulo nos resulte un poco complicado diferenciar la hipotenusa de los catetos, siempre podemos buscar el ángulo recto. Y listo, la hipotenusa siempre será el lado opuesto al ángulo recto. Ojalá les haya gustado mi aportación. ¡Hasta la próxima! Gracias, Moisés. Sigue Nicole. Alumnas y alumnos de todo el país, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nicole, soy originaria del estado de Guadalajara y yo les voy a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Como sabemos, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y pudimos ver que sus lados reciben el nombre de catetos e hipotenusa. Ahora, si trazamos un cuadrado en cada uno de los lados del triángulo, con la medida del lado del triángulo como la medida del lado del cuadrado, nos resultará una figura parecida a la que se muestra. Si A es la medida de uno de los catetos, B es la medida de otro cateto y C es la medida de la hipotenusa, podríamos obtener una imagen como esta. Ahora vemos un triángulo en particular. A es igual a 8, B es igual a 6 y C es igual a 10. Con los resultados, el cuadrado rojo, cuyo lado es A, tiene un área de 64 centímetros cuadrados. El cuadrado azul, cuyo lado es B, tiene un área de 36 centímetros cuadrados. El cuadrado verde, cuyo lado es C, tiene un área de 100 centímetros cuadrados. Como podemos darnos cuenta, si sumamos el área del cuadrado rojo más el área del cuadrado azul, es decir, 64 más 36, es el resultado. Nos da 100, que es el área del cuadrado de color verde. Gracias, Nicole. Sigue Yatana Itzel de Guadalajara. Compañeros alumnos y compañeras alumnas de todo México. Mi nombre es Yatana Itzel, del estado de Guadalajara, y les explicaré la forma en la que se resuelve un problema mediante el teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el valor de la altura del siguiente triángulo isósceles? Podemos ver que la altura divide el triángulo isósceles a la mitad. Es decir, queda un triángulo de esta manera. Y las medidas de sus lados serían estas. Ya conocemos el teorema de Pitágoras. Sin embargo, en esta ocasión conocemos el valor de la hipotenusa. Así que despejaremos el valor del cateto, que también es la altura que buscamos. Tenemos por el teorema de Pitágoras que 22 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado, más la altura al cuadrado, la cual representaremos con la letra B. Despejando la altura al cuadrado, queda altura al cuadrado es igual a 22 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Hagamos las operaciones. Altura al cuadrado es igual a 484 menos 81, que es igual a 403. 403 es la altura al cuadrado. Obtengamos la altura. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la operación inversa de la potencia? ¡Exacto! La raíz cuadrada. Por lo que obtenemos la raíz cuadrada de 403. Y el resultado nos da 20 con unos cuantos decimales. Sin embargo, para esta ocasión lo dejaremos en 20 solamente. Bien, compañeras y compañeros, espero que les haya quedado clara la explicación y sin más me despido de ustedes. ¡Hasta la próxima! Resulta de suma importancia que nosotros como alumnos pongamos de nuestra parte para que los conocimientos brindados por los profesores, por cualquiera que sea el medio que se está utilizando, sea adquirido. Con esto cerramos nuestra participación en esta sesión. Espero que estas cápsulas hayan estado al nivel que se espera de las alumnas y alumnos de secundaria de todo el país. No me queda más que agradecerles a todos mis compañeros por su trabajo, por su dedicación y empeño. Hasta la próxima. De verdad, estoy muy complacido con el nivel que los jóvenes han mostrado en las cápsulas anteriores. Profesor Alberto, creo que podemos compartir con las y los estudiantes de México un problema que requiere más trabajo. Ya estudiamos un problema del terreno a partir de uno que tiene forma de cuadrilátero.
Se construirá una casa al centro a partir de sus puntos medios. Para resolverlo, se tomó en cuenta el criterio LLL o lado, lado, lado. Realizaremos otro análisis, pero ahora desde el punto de vista del teorema de Variñón, el cual indica que en cualquier cuadrilátero, los puntos medios de los lados forman un paralelogramo. Como se puede ver en la construcción, al cuadrilátero ABCD se trazaron sus puntos medios de cada lado, se unieron y se formó otro cuadrilátero EFGH. El segmento AB es congruente con el segmento DC por propiedad de lados opuestos de un rectángulo. El segmento EB es congruente con el segmento AB sobre 2 por definición de punto medio. El segmento CG es congruente con el segmento DC sobre 2 por definición de punto medio. El segmento EB es congruente con el segmento CG. Mitades de cosas iguales son iguales entre sí. El segmento FB es congruente con el segmento CH por definición de punto medio. El ángulo EBF es congruente con el ángulo GCH por propiedad de los ángulos internos del rectángulo. Podemos afirmar que el triángulo EBF es congruente con el triángulo GCH por el criterio de congruencia de triángulo LAL o lado, ángulo, lado. Así, el segmento EF es congruente con el segmento HG por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. A partir de lo anterior, podemos decir que los triángulos que se forman fuera del paralelogramo son congruentes. Revisen su libro de texto y realicen los ejercicios que se relacionen con este aprendizaje para que profundicen en lo aprendido. Hemos terminado. Nosotros somos los profesores Alberto y Bernabé y es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.